aquí con el hermano Reinaldo Lugo. Muchas gracias, hermano, por aceptar la invitación de que podamos grabar con usted. Y pues en la tónica del programa es que nos pudieran contar las experiencias que han tenido en su caminar con nuestro Señor Jesús. Y la primera pregunta en la cual nos gusta iniciar es que nos pudiera contar cómo fue su encuentro con Dios, cómo fue su primer amor, cómo lo aceptó aquel día tan hermoso para su vida. Yo vengo de cuna cristiana. Realmente uno nace y aprende de los papás, como ellos buscaron a Dios y obviamente al estar diario con ellos aprendimos a buscarle. Pero ya en una búsqueda personal nosotros tuvimos un encuentro ya a una edad de adolescente. Pero siempre nuestra vida, nuestro desarrollo fue a través de, pues, diario en la iglesia. O sea, mi mamá y mi papá nos enseñaron y ahí fuimos aprendiendo todo. Pero tuvimos que hacer una decisión personal, Claro. obviamente. Y sí, ya tiene un buen, ahora estoy contando casi con 70 años de Wow. edad. Entonces, cuando yo tenía unos 15 16 años fue cuando personalmente abrí mi Claro, claro. corazón y ya después me bauticé cuando yo me casé a los 21 años, mi esposa tenía 19 y en la iglesia de San Pablo, la primera iglesia aquí en México, fue donde nosotros tuvimos esa dicha de bajar a las aguas y recibir el nombre de Jesucristo ya en una forma personal, pero por todo ese tiempo de todos modos siempre habíamos recibido la palabra. Y hay un versículo por ahí que dice muy claro y que es real: instruye al niño en su carrera que aun cuando fuere viejo, No se no se para. apartará de ella. Ahora tenemos 70 años y continuamos Amén. en la iglesia siempre. Pues lo conozco pues básicamente toda mi vida y lo he escuchado hablar y quisiera que nos compartiera de cómo es el crecimiento de una iglesia en los hermanos que apoyan. Bueno, somos de la misma iglesia, Betel, y que nos pudiera trasladar a aquellos inicios de la iglesia, tanto en el edificio como los hermanos. Sí, todavía recuerdo muy bien porque cuando nosotros estuvimos aquí en la iglesia, el primer terreno que se compró, Nuestra Señorita Esparza, la doctora, fue la que debió adquirir ese terreno. Ella de hecho empezó por aquí ministrando la palabra de Dios. Había una persona que por donde ella vivía o en su casa les hacía las tortillas. Esta persona adquirió un predio por aquí, un terreno y puso su negocio y ella le pidió que viniera a verla y fue por donde se dio inicio aquí en Nesa, en Betel, la segunda iglesia, o sea, la primera de San Pablo, como hija de San Pablo, Betel fue la segunda iglesia a nivel de movimiento y desde ahí, pues bueno, son muchas experiencias, yo creo que nos pasaríamos días, a lo mejor y hasta meses, platicando de cómo fue, pero lo interesante era que nosotros podíamos ver cómo la señorita Esparza, humilde, sencilla, a pesar de todos sus estudios que tenía Ujú. y todos los nombramientos que ha sido, siempre ha manifestado esa humildad y esa sencillez. Yo recuerdo que cuando ya empezamos a construir, cuando se echó las bardas de la iglesia, ella agarraba la pala, venía también Mayito en aquel entonces, Sí. Mayito fue un brazo derecho de la señorita Esparza, y venía el papá de la señorita Esparza, el hermano Gonzalo Esparza, Ujú. y ellas tomaban la pala y también paleaban junto. Yo estaba muy pequeño, no unos 6 años, 7 años, pero lo que podíamos hacíamos porque estábamos inspirados en que lo que se iba a levantar ahí es una iglesia donde pudiéramos bendecir y glorificar a Dios, pero la enseñanza de trabajo, de humildad, de cómo presentar la palabra de Dios fue a través de ella. Algo que nos ha llamado mucha la atención y que muchas iglesias se han levantado es porque teníamos la EBDB, Ok, Escuela ok. Bíblica de Sí. Vacaciones. Entonces, ahí empezábamos los niños y era algo que nos atraía. Llegaba Mayito con un carro Apache que tenía un carro negro, aquellos grandototes, y bajaba sus cajas y ahí corríamos a bajar las cajas, porque traía todos los instrumentos hechos a mano por ella, Wow. las sonajitas, las
unas como lijas pegadas en madera y tocábamos y todo bonito. Ella siempre dirigió prácticamente los coros y entonces nosotros como niños nos ayudaba eso y de ahí fue donde fuimos fortaleciendo nuestra vida espiritual y donde nos cimentamos. Esos fueron inicios, pero inicios que se quedaron grabados en nuestra vida y que por muchos años la escuela bíblica de vacaciones en todas partes ha sido un elemento importante para que la gente pueda mantenerse fiel y firme. Son los primeros pasos que uno recibe y que uno adopta y que uno ahora a través de este tiempo yo lo transmití a mis hijos y mis hijos ahora lo están transmitiendo a los nietos, porque vuelvo a repetir ese versículo que instruye al niño en su carrera, que nunca se apartará, y aquí estamos todavía trabajando. Sí. Y serían muchas cosas que pudiéramos comentar, porque primero se hizo una parte, luego se adquirió el otro terreno de la iglesia Betel y también se empezó a construir. Ahora es una gran iglesia, está muy bonita, pero la base de todo obviamente que los pastores vienen y trabajan. Los pastores de aquel entonces, sí, quisiera hacerlo notar, claro, no eran pastores únicamente que subían al púlpito a predicar, iban junto con nosotros de casa en casa a repartir folletos. Claro. Eran verdaderos misioneros, porque no toda la gente nos aceptaba como era. Nos tiraban los folletos, sí, claro, nos decían de groserías, que no querían ser como nosotros y muchas cosas. Pero fue como empezó a crecer la iglesia. Gente que recibió el folleto, gente que recibió la palabra por parte de nuestros pastores, y entonces se fue creciendo un buen grupo en la iglesia. Esos fueron los inicios. Si ahora vemos, hay mucha gente que en aquel entonces no estaba. Ya muchos fallecieron, muchos de los hermanos mayores, otros se casaron, se fueron a vivir a otra parte, pero llevaron la semilla. Amén. Y así fue como fueron creciendo también las misiones, porque salieron de parte de la iglesia de Betel a muchos lugares. Wow. Y sí, yo recuerdo hace tiempo hubo una actividad en la iglesia en donde se descarapeló y había diferentes tipos de tabiques. Entonces fue así como algunos hermanos se fue construyendo, llevaban sus tabiques y pues se levantó la iglesia. Y al momento de seguir avanzando en su caminar con Jesús y en su juventud, y yo recuerdo que también Betel, y lo he mencionado, que es una iglesia en la cual fue muy bien vista por los dramas que presentaban. No sé si me podría platicar sobre ese tema. Sí, así claro. Pues las únicas iglesias que estaban Zaragoza, San Pablo, y ya se unieron más la de Patrimonio, se unió también ya después San Simón, o sea, iglesias que iban creciendo ya, y eran las únicas iglesias del movimiento. Entonces ellos presentaban un drama, nosotros otro, pero Betel fue la originaria para presentar dramas de verdad impactantes, de tal manera que una vez en el Seguro Social de la calle de Tepeyac, ahí sobre Misterios, hay una calle de Tepeyac, está el Teatro Tepeyac. Uh-huh. Vinieron a vernos cómo desarrollábamos el tema, y aquel fue un drama que era llamado Barrabás. Okay. Fue tan profesional en todo, o todo era profesional porque teníamos un director entre los jóvenes que era un buscador de Dios, una persona que siempre antes de iniciar cualquiera de los ensayos, orábamos y buscábamos a Dios y Él nos daba parte de la palabra de Dios. Y entonces teníamos todos los escenarios, pero exactos, perfectos. Claro. De tal forma que el que administraba el Teatro Tepeyac aquí en México, ahí sobre Misterios, a un lado, nos contrató, nos dijo que nos presentáramos en la siguiente semana. Wow. Entonces todos los jóvenes, porque éramos los jóvenes claro, en aquel entonces que estábamos participando, nos emocionamos. Pero el día que teníamos que presentarnos, este hermano que se llamaba Delfino Ramírez Heredia, que falleció hace años ya, nos dijo: no vamos a ir a presentarnos. Todos nos sorprendimos porque nos habíamos preparado y estábamos listos para eso, y éramos profesionales en ello. Sí. No porque trabajáramos en ello, sino porque poníamos toda nuestra dedicación y nuestro empeño. Y nos dijo que no, y eso algo nos sorprendió. Pero él nos dio la explicación, nos dijo: ¿qué tal si con esto que vamos a hacer nos vamos a continuar por ese lado? Y aquí lo básico es que presentemos a Dios, no claro, que nosotros presentemos
lo que somos o lo que queremos ser y nos vayamos a desviar. Wow. Y entonces incluso nos vinieron a ver que por qué no nos habíamos presentado. No se había firmado ningún Sí, contrato, sí, sí. era de palabra la invitación. Y resulta que ya no lo hicimos, pero continuamos año con año con diferentes dramas, porque de verdad era algo que impactaba. Había música de fondo, había, incluso se hacía con el drama de Juan cuando estaba en la isla de Patmos, se hizo una cueva auténtica y estaban ahí todas las cosas adecuadas, o sea, la gente admiraba esa situación. Cuando soltaron a Barrabás, estaba Barrabás con los otros dos ahí metidos en las cárceles, en las Sí. celdas de aquel entonces de piedra. Todo excelente estaba. Wow. Era algo que impactó. Obviamente eso tiene muchos años después. Sí. Continuaron los jóvenes de aquel entonces y hasta ahora hacen. Nada más que ahora los dramas no son tan profesionales como en aquel entonces, porque el vestuario, todo lo que utilizábamos era realmente Muy bueno. impactante y nos pasábamos días, nos pasábamos dibujando ahí, nos pasábamos cerca de 3 meses nos preparábamos para Wow. presentar el drama y este impactaba siempre en las vidas de las personas. Wow. Jutla de Ok. las iglesias. Pero la Ok. primera iglesia que nosotros alimentábamos prácticamente y que puedo decir con seguridad Sí. que fue la hija de Betel o que fue Ok. atendida mucho por Betel fue la iglesia de Catzingo. Ah, ok. Porque nosotros íbamos y las hermanas grandes, estaba mi mamá, estaban otras hermanas, puedo pronunciar los nombres, pero pues no los van a conocer mucho. La hermana Mayita, varias. Ya eran grandes, la hermana Mariquita que siempre cuidó la Sí, sí. iglesia. Y llegábamos a Ozumba, que es el punto donde paraba el camión. Y de Ozumba y Catzingo eran como 1 hora y media de camino. Y ahí íbamos todos los hermanos. Y el hermano que siempre iba delante de nosotros era el hermano Efrén Ok. Ramírez en aquel entonces. Y él había sido un soldado Ujú. y cuando Dios lo llamó, él había caído del tren cuando iba a alguna parte que lo habían mandado y cayó entre las ruedas del tren y le cortaron alguna de sus Sí, sí. piernas, las dos prácticamente, y tenía fierros entre las rodillas y todo eso. Pero era un hermano que iba hasta delante de la fila y regresaba hasta las hermanas que estaban atrás, Wow. porque íbamos cargando escenarios, íbamos cargando todo lo que teníamos que llevar. Y él recorría hasta adelante y hasta atrás, a pesar de los fierros que tenía. Él fue el que atendió esa iglesia de Cachingo en un principio y 2 o 3 más que se crearon ahí adelante. Pero ahí íbamos todos los hermanos y toda la gente. Nos servía de paseo y presentábamos nuestros dramas en aquel lugar. Pero aquí a nivel de F intercambiábamos con las iglesias dramas. Wow, pues realmente pues sí es algo, una buena historia en la cual pues nos nutre porque pues como comenta era para conocer y dar a conocer a nuestro Señor Jesús a través del drama. Es una bonita forma de evangelizar a las demás personas. Y siguiendo en su caminar, hermano, quisiera que nos contara qué más nos puede o cómo siguió fundamentándose o cómo siguió creciendo a través de su trabajo, que estuvo viajando por la República, conoció iglesias, conoció pastores. Quisiera que nos contara sobre eso. Como en el movimiento, la iglesia de Betel fue la segunda iglesia que se levantó cuando los pastores primeros que venían Sí, no teníamos una construcción completa. Entonces no había ni, obviamente no había ni casa pastoral. Entonces la casa donde los pastores de aquel en tiempo se venían era aquí en casa. ah, ok. Aquí a veces dormían, aquí normalmente casi siempre comían. Entonces a todos los pastores de aquel entonces nosotros los conocimos muy bien. Sí, Y cuando empezamos ya de adulto y tenía mi trabajo y tenía que salir a todas las partes de la República, encontrábamos que había iglesias de IMEC y que nosotros conocíamos a muchos de los pastores o hijos de los pastores que ya se hicieron pastores y que los podíamos encontrar. Pero la verdad es que fuimos creciendo así de la base.
se puede decir que aquellos pastores sí picaban piedra Sí. para levantar. Ahora es tan fácil a veces para algunos pastores llegar a unas iglesias porque casi ya Claro. está todo completo. Y no, en aquel entonces no, tenían que estar con los que éramos hermanos más fijos para poder salir adelante. Y podemos mencionar muchos pastores, en la iglesia Betel ya son cerca de veintitantos pastores que han Wow. estado con nosotros. Entonces con cada uno de ellos hemos tomado experiencias y algunos, por ejemplo, nacieron aquí incluso en la iglesia y ahora ya son pastores en otras partes. Nuestro hermano Natanael, si hablamos de los Montes de Oca, o si hablamos de los hermanos Estrada, aquí también nació casi uno de ellos, el más chico, porque está Pepe Estrada, que es pastor en Los Reyes, pues aquí llegaron muy pequeños. Y muchos de ellos, muchos niños que aquí nacieron y otros que aquí se fueron formando y que así fueron como la iglesia se fue expandiendo, el movimiento se fue expandiendo. Tan es así que ahora contamos casi con 500 iglesias. Wow. Y básicamente fue como fue llegando la palabra de Dios a los hogares. Ahora somos mucha familia cristiana y aún nosotros todavía nos mantenemos porque bueno, el camino, la verdad y la vida es Él y nosotros Claro, permanecemos claro. en la verdad. Claro, claro. Siguiendo, hermano, ¿cuál usted cree que fue o considera que haya sido su ministerio a través de la vida? Evangelizar, permanecer, apoyar, porque cada uno, pues Dios nos da a uno y es bíblico. ¿Y cuál nos podría contar que Dios lo llamó para que pudieras hacer ese ministerio? Pues básicamente cuando estuvo por aquí, por ejemplo, el hermano Godínez, que fue uno de los pastores excelentes, todos fueron excelentes porque dan su vida, Sí, pero claro. de aquellos que para nosotros ha sobresalido, él me decía que notaba algo en mí especial y él difícilmente soltaba el púlpito, Ok. pero 2 o 3 veces nos invitó a participar. Ya cuando sufrió lo de su corazón, que le dio el paro cardíaco, lo llevamos al hospital y él, aún así enfermo, porque tuvieron que ponerle una válvula, él siempre grabó sus predicaciones y las traía, pero éramos nosotros los que estábamos atentos o que él nos pedía que pudiéramos participar. Pero todo comenzó con la formación que teníamos. Yo recuerdo que pertenecía a los jóvenes, obviamente, cuando ya fui joven, Sí. pero después yo fui presidente de los jóvenes aquí a la iglesia a nivel local en Betel. Y posteriormente a nivel estatal también formé parte de los jóvenes y a nivel nacional fuimos la primer mesa directiva que se formó de jóvenes a nivel nacional. Wow. Estaba el hermano Ricardo Villafaña, que era el presidente, y yo era el segundo y había secretarios. Eso tiene mucho tiempo. Pero también tuve el privilegio a nivel nacional de ser parte de los varones, de la primer sociedad de varones a nivel nacional. Estaba el hermano Felipe García Santillán, que él era el presidente, y yo era también la segunda. Y las gentes con las que estuve de alguna manera están involucrados. El hermano Villafaña pues se hizo pastor porque no era pastor en aquel entonces. Claro, claro. Y después el hermano Felipe Santillán y otro hermanito que estuvo también ahí con nosotros se hicieron pastores. Wow. Entonces como que el llamamiento era para mí así, pero como adoptamos la costumbre de mis papás de siempre tener gente aquí, Sí. entonces nosotros lo que hacíamos, porque ya la familia, varias de mi familia son pastores, nosotros los atendíamos. Cuando venían a la Ciudad de México por algún asunto, aquí estábamos. Ok. Entonces yo pensé o sentí que el ministerio era esa, atender, ayudar en lo que se pudiera a nuestros pastores. Y hasta ahora, hoy mismo, el día de ayer, estuvieron pastores aquí en casa. Sí. Y siempre hemos recibido gente en casa. Entonces mi ministerio más bien era ayudar y apoyar a la gente que estaba. Sí. Es una forma de participar o de dar parte de la semilla de la palabra de Dios, porque pues nosotros ponemos lo que nos toca Claro, y claro, ellos claro. expanden la palabra de Dios. Wow. Sí. Sí, 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 hermano, realmente pues es muy bonito el ministerio y pues a lo largo de la historia, en el movimiento en el cual estamos, se hacen congresos nacionales, pero quisiera que nos llevara a los primeros, a aquellos primeros congresos que a mi entender fueron en Ameca Meca, ¿cómo eran, hermano? ¿Cómo era? ¿Qué era de diferente o era nuevo? ¿O qué era lo? Realmente no fue en Amecameca el inicio de los congresos. Ok. Cuando éramos iglesias pocas y que era el Distrito Federal,
En la iglesia de San Pablo, cuando se tenía el primer terreno, ahí los pastores asistían a tener sus juntas. Okay. Eran como pequeños congresos, porque eso se juntaban, que había unos 20, 25 pastores ya en aquel entonces, y es donde se inició. Pero cuando ya empezamos a contar congresos ya por año, nos tocó estar en la iglesia, no sé si era bautista o metodista, ahí en Azcapotzalco, 2 años continuos, que nos prestaron ese lugar. Obviamente no éramos tantos, ni se había promovido, ni era la idea de tener algo grande, no habíamos pensado llegar a tanto. Entonces los 2 primeros congresos se hicieron en una de las iglesias, metodista, bautista, alguna así, que nos prestaron ahí su terreno ahí en Azcapotzalco. Creo que la avenida era la avenida Naranja, o no recuerdo ya mucho de eso. Y después se adquirió el terreno en la Mecameca, que se le dio por llamar Tita la Carpita. Entonces el hermano Beto Esparza, en aquel entonces, él fue el encargado de empezar a formar. Estábamos dentro de un grupo que trabajábamos ahí en Tita la Carpita. Se adquirió un terreno donde incluso las iglesias de aquí del Distrito Federal pusieron su participación, se compró esa situación y cuidábamos el terreno. Y se hicieron, obviamente, carpas grandes. Y uno se quedaba prácticamente ahí, hacía una tiendita, buscaba uno donde, en vil tierra. Cuando el Espíritu Santo tocaba a las personas, nosotros lo que salíamos de ahí empolvados y con las lágrimas y con el gozo del Espíritu Santo, salíamos como chocolate, pero ahí estábamos. Entonces, 2, 3 años más o menos se hizo en la Mecameca, luego se hizo en el sindicato de maestros, que está adelantito, antes de llegar ahí a Popopar, y ahí se hizo otro año. Y después ya nos fuimos hasta Tampico. Ahí estuvimos en Ciudad Madero varios años. Y luego de ahí nos venimos a Boca del Río, que fueron también 2 o 3 años los congresos que se hicieron. Y mucho tiempo nos le hemos pasado en León. Un gran edificio, un gran lugar donde pudimos hacer mucho de los congresos. Pero también tuvimos para los jóvenes y para los varones y para la femenil, tuvimos pequeños congresos ya personalizados, por decir así, entre jóvenes, entre varones, entre femenil, en Necaxa, Puebla. El Hogar Victoria, que también tiene muchísimos años de servicio para todos aquellos que necesiten estar ahí, pero es un lugar especial que Dios nos ha dado a nivel del movimiento. Wow, pues realmente pues hay muchas cosas en las que no conozco, que sí es muy nutritivo, en la cual nosotros podemos ver que cómo inició todo, cómo fueron los cimientos en el cual nosotros estamos, y no tan solo del movimiento, sino de cómo cada persona tiene las experiencias con Jesús, cómo fueron creciendo. Y cómo, hermanos, de qué anécdota nos podría contar o usted una aventura que haya pasado a lo largo de su vida que le impactó, que tuvo un punto de inflexión, un punto de cambio, porque pues estamos en constante crecimiento, pero que usted no diga, el Señor me rescató de esto, yo padecí de esto, yo vi el milagro, que nos pueda compartir eso de testimonio. Claro. Nosotros siempre vivimos con una familia cristiana, gracias a Dios, mi mamá y mi papá, pero cuando yo tenía 15 años, mi papá falleció. Y entonces, a partir de ahí tuve que dejar la secundaria y empezar a trabajar porque mi mamá no tenía otro sostén. Y siempre viví muy pegado porque yo era el más pequeño. El más grande se había casado, estaba trabajando y vivía para su familia. El segundo, que es mi hermano Paco Lugo, él se dedicó al ministerio desde ese entonces y no estaba aquí. Entonces, quien tenía que atender las necesidades de mamá y la mía era yo. Me tuve que meter como pintor, como ayudante de albañil, porque pues no sabía hacer otra cosa. Y ahí fue donde empezamos. Pero lo que me impactaba era siempre que cuando mi mamá se enfermaba, y casi de muerte, porque ella seguido se enfermaba, no teníamos para las medicinas, no teníamos, pero ella siempre me decía, vamos a orar a Dios. Y orábamos a Dios, y a través de la oración, después de 1 hora, 2 horas, ella podía levantarse, con la fe tremenda que tenía. Wow. Ella tiene ahora 2 años, o casi va a cumplir 3 años de que falleció. Ella duró 93 años. Wow. Pero siempre su fe fue tremenda. O sea, yo, un niño al lado de ella, ya intermedio, ya casi para joven, aprendía cómo buscar a Dios. Y no importaba la enfermedad y la situación en que padecía, ella se levantaba.
Y no teníamos para la medicina, ni siquiera necesitábamos medicina, Claro. porque la medicina para ella fue todo el tiempo. Y eso siempre me impactó. Y entonces yo siempre he tratado de buscar a Dios a través de la oración. Y cuando ya me casé y tuvimos a los hijos, a ellos desde pequeños empezamos a instruirlos en base a eso. A ellos ahora ya son casados, tienen sus hijos, pero ellos también en sus hijos están haciendo lo mismo que aprendieron de lo En que casa. yo aprendí de mis papás. Yo puedo decir que desde los 15 años, el primer trabajo que tuve, mi mamá me dijo, a ver, ¿cuánto ganaste? No recuerdo, pues ya sabe, mucho Sí, tiempo claro. de ello. No sé cuánto gané, si 30 pesos, no sé qué me dieron, pero ella separó. Lo primero que separó eran los 3 pesos para el diezmo, agarró lo suyo de gasto y lo demás me dijo, esto es tuyo. Y desde esa fecha, gracias a Dios, no hemos dejado de diezmar porque hemos creído en la palabra de Dios, y si nosotros tratamos de ser fieles, mucho más Dios Claro. va a ser fiel en nuestras vidas. Y así es como hemos estado viviendo y así es como hemos estado enseñando, porque lo que uno aprende, Claro. uno debe de enseñarlo. Y gracias a Dios todavía estamos sirviendo al Señor en una o en otra parte, en una y en otra forma. Sí, sí, hermano, pues es muy agradable ver cómo pues usted nos puede dar otra parte, otra cara de nuestro Señor Jesús en esa parte de que pues Él cumple sus promesas, Él da y se os dará en esa medida en la cual damos. Y bueno, ya para casi concluir, nos gustaría que nos dijera qué significa tener a Jesús en su vida, en su familia, en el caminar, los valles que todos hemos pasado, las montañas, pero siempre de la mano de nuestro Señor. Significa todo, porque sin Él nada podemos hacer. Todo lo que hemos hecho, lo poquito que se ha logrado es porque Él nos lo ha dado. O sea, nosotros no tenemos nada que nos haya ayudado si no es por Él. Incluso en el trabajo, o sea, yo no terminé la secundaria. Cuando llegué a trabajar, porque yo trabajé en Correos de México, Sí. dentro de los últimos puestos que llegué a ocupar como jefe de departamento, Wow. sin tener la prepa, sin tener alguna carrera. Y bajo mi cargo estaban a nivel nacional 32 personas por los estados que hay en México, y cada uno de ellos tenía que tener una afiliación algunos eran ingenieros, hasta médicos, por el cargo que tenían, y estaban bajo mi cargo. Wow. Y yo no tenía ningún conocimiento prácticamente Sí. de educación así fuerte para estar sobre de ellos, sino que todo lo que había aprendido era a través de la palabra de Dios, y por eso Dios me dio la capacidad para que ellos pudieran estar, y fueron casi 3 años en los cuales ellos estuvieron bajo mi cargo. A mí me sorprende porque llegué tan alto Sí. sin necesidad de tener algún nada. estudio, más que la presencia siempre de Dios. Y Él estuvo acompañándonos en todo el tiempo, y hasta ahora, gracias a Dios, no somos nada, pero Él es el que es en nosotros Amén. algo. Amén. Amén. Pues hermano, pues le agradecemos su tiempo, muchas gracias por compartirnos las vivencias que son muy enriquecedoras para nosotros, para mí primeramente y para aquellos que nos están viendo. Le agradecemos su tiempo, gracias por aceptarnos en su casa, gracias por platicar, espero que sea la primera de muchas y después que la hermana Rosy, su esposa, se pueda animar a grabar con nosotros. Le agradecemos mucho, hermano. Sí, gracias Josué por su visita y por tu esposa, y porque ustedes también están probando ahora en el ministerio que Dios les dio, están Gracias. como obreros en aquella ciudad tan bonita, tan preciosa, lo que es Nayarit, Sí. y que Dios sea la base y la fortaleza de todo lo que hagan, porque por ustedes mismos no va a poder. No. O sea, así sean muy preparados. Amén. Si no tenemos el temor de Dios, si no tenemos la Amén. sabiduría que viene de Él, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia, no podemos hacer nada. Y siempre vamos a levantar el nombre de Dios donde quiera que estemos. Amén. Dios Amén. les bendiga. Muchas gracias, hermano. Bueno, recuerden suscribirse y darle like a este video. Esperemos que les haya gustado y haya sido de bendición para sus vidas. Muchas gracias. Dios les bendiga. Adiós. Dios.